Yo soy Mariano Bonomo, soy arqueólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Actualmente soy profesor de la misma facultad y soy investigador del CONICET. De chico hice un viaje con mis padres al noroeste argentino y ahí entré en contacto con los sitios arqueológicos, con sus materiales y desde muy chico dije que quería ser arqueólogo, digamos, desde la primaria básicamente. Junto con Gustavo Politis estamos trabajando en la arqueología del Delta del Paraná. El interés por esta área es que desde fines del siglo XIX solo existían 3 publicaciones arqueológicas sobre el área, desde fines del siglo XIX hasta el año 2006, que fue el momento en el que empezamos a trabajar el área. Los objetivos del trabajo era tratar de conocer, en primer lugar, cómo era el pasado prehispánico de ese sector, cuáles eran las poblaciones indígenas que vivían en el lugar. Pensamos que los asentamientos eran bastante estables, es decir, que estaban en el lugar durante mucho tiempo. No creemos que sean totalmente sedentarios, es decir, gente que vivía fija en el mismo lugar, sino que cada tanto cambiaban el lugar, pero que eran sociedades semisedentarias, cuya economía, si bien se basaba en la caza y la recolección, es decir, en la explotación de animales y plantas silvestres, también tenían una agricultura a pequeña escala, una horticultura, que tenían toda una tecnología en hueso, fabricaban distintas herramientas, puntas, arpones. A diferencia de lo que se pensaba antes, estas elevaciones donde vivían estas poblaciones eran lugares elevados provistos por la naturaleza o si eran construcciones de tierra antrópicas. Vamos a ver un loro modelado, que son los que más se encuentran en estos sitios, los animales más representados en lo que son apéndices y modelados zoomorfos. Se ha podido identificar distintas especies, incluso algunas que hoy actualmente no viven en la zona, que son más del norte de Brasil. También nos interesa el contacto con las poblaciones guaraníes. Cuando nosotros empezamos, un poco la hipótesis sobre los cultivos que había era que los guaraníes eran quienes habían traído los cultivos a la región. A partir de estudios de carbono 14 para establecer la cronología, las edades en las cuales habían sido ocupados estos sitios y teniendo en cuenta cuándo aparecían las primeras evidencias de cultivo, notamos que en realidad los guaraníes no eran quienes habían traído los cultivos como se había planteado previamente, sino que los cultivos, maíz, poroto y zapallo, estaban presentes en el área cientos de años antes. Es decir, que no llegaron con los guaraníes, sino que estaban en los grupos locales desde los comienzos de las ocupaciones. Esa pieza es un pedazo de una vasija corrugada, muy probablemente la parte inferior de una olla, una vasija utilizada para cocinar, que según la información etnohistórica se llama chapepó. En guaraní sería chapepó, que son el nombre que daban a las vasijas similares, análogas a las ollas. En el 2006 lo que empezamos a hacer fueron prospecciones. ¿Prospecciones a qué llamamos? A un relevamiento del terreno, buscando sitios arqueológicos, evidencias materiales, restos de vasijas, de huesos. Lo que nosotros trabajamos básicamente son elevaciones
teniendo en cuenta que el delta del Paraná es un área inundable, estas poblaciones ocupaban lugares altos para evitar las crecidas del río. Varios de estos cerritos, como llama la gente del lugar a estas elevaciones, tenían asociados, adyacentes a ellos, depresiones en el terreno. Y una de las hipótesis que manejamos es que esas depresiones adyacentes sean los lugares donde era extraída la tierra para elevar la superficie habitable donde se establecían estos grupos. Lo que hacemos, además de arqueología, es historia indígena. Nosotros estamos tratando de reconstruir la historia de estas poblaciones en el pasado, que tiene continuidad con el registro etnohistórico de las observaciones que hicieron los europeos sobre las poblaciones indígenas cuando llegaron en el siglo XVI a la zona, y después con los descendientes actuales. Es todo, digamos, un mismo proceso histórico que tiene una larga duración y que tiene, digamos, diferentes facetas, y que sean divididos por distintas disciplinas para su estudio no significa que no sean parte de un mismo proceso. En este caso, ya tenemos una vibraca, más real. Sí, esa es puede ser una constrictora, ¿no? Sí, género por el tamaño. Eunectes. Cuando nosotros empezamos a trabajar, eran caracterizados como sociedades, como cazadores-recolectores. A partir de estos análisis al microscopio y de partículas muy pequeñas, del raspado del interior de las vasijas, esos almidones y fitolitos aparecían en estos lugares, empezamos a encontrar que había porotos, que había maíz, que había zapallo. Entonces, a partir de estos estudios micros cambiamos una cosa muy grande, que es decir, bueno, estas personas tenían agricultura, producían su propio alimento, a partir de algo muy menor. Bueno, estamos en la localidad arqueológica de Los Tres Cerros, estamos quitando el sedimento para continuar para abajo la excavación y seguir extrayendo el material arqueológico que continuaba hacia abajo. Es la generación de nuevo conocimiento, eso me parece que es generar algo nuevo, de repente, digamos, de un conjunto de material, estar realmente generando conocimiento, realmente generando algo nuevo y dándolo a conocer a un público mayor, y que de repente eso sirva a otros para, de alguna manera, ir reconstruyendo esta historia indígena que no está escrita, digamos, y que por no estar escrita no se le consideró historia durante mucho tiempo. Mi nombre es Juan José Garat, soy ingeniero agrónomo, recibí en esta facultad en el año 1989. Soy jefe de trabajos prácticos del curso de extensión rural y en la actualidad también soy secretario de extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata. Yo elegí estudiar ingeniería agronómica porque me gustaba mucho las cuestiones que tuvieran que ver con la naturaleza y me parecía que agronomía era como una aplicación más práctica. Siempre me gustó trabajar con gente, esa idea de aplicabilidad que entendía que tenía la agronomía alrededor de las ciencias naturales, se me abría esa posibilidad, ¿no? Empezamos a trabajar en el proyecto que en su primer momento se llamaba de revalorización y difusión del tomate platense en el año 1999, desde el curso de extensión rural, porque entendíamos que por algunas cuestiones que estaban pasando en el mundo, ¿no? Revalorización de las producciones más típicas, como un regreso, un intento de promover circuitos cortos de producción, o sea, acercar el productor al consumidor. También había mucha experiencia en Europa de revalorización de productos locales, agroalimentarios locales. Y un poco con esa información y viendo que en el cinturón hortícola de La Plata, precisamente, había un sector muy grande de productores que estaban atravesando una crisis importante, entendíamos que poder revalorizar un cultivo que había prácticamente desaparecido del mercado, que sobrevivía en algunas quintas para el autoconsumo o para proveer mercados locales, con toda esa historia acumulada que tenía y que había sido producido fundamentalmente por productores familiares, que en muchos casos, como decía, lo seguían produciendo, y que a su vez rompía con el modelo que dominaba en ese momento y que estaba en su máxima expresión, que era de una horticultura
muy basada en insumos, en capital intensivo, había que poner mucha plata para producir horticultura, ¿no? El productor podía hacer su semilla, requería bajo uso de agroquímicos fundamentalmente porque es una variedad local que está adaptada al medio. La revalorización que se está dando de las producciones típicas podría hacer que una vez instalado en el mercado los productores pudieran colocarlo cotizando y obteniendo buenos ingresos. Pero el tomate platense que tenía 80 años de reproducción en la zona y tenía un nombre que estaba instalado. Vos hablabas de tomate platense y a la gente le pasaba algo con eso. Y no podía acceder porque la producción era muy ajustada. Desde el curso de extensión, que nosotros entendemos que la extensión es una herramienta de desarrollo rural, pensábamos que revalorizar este tipo de cultivos tenía que ver de alguna manera con promover situaciones de desarrollo, ¿no? En una situación en la quinta bastante crítica. A, que sea mayor presencia del Estado. B, que sea financiamiento. Estaba muy instalado el modelo de la horticultura moderna o industrial. Era el modelo dominante, digo, y era el de semilla importada, alto uso de agroquímicos y fertilizantes. Estaba muy en un momento de mucho crecimiento de la producción bajo cobertura, que eso implicaba un desembolso de capital muy alto, entonces fue dificultoso. Hasta el 2004 hubo una degustación muy grande y a partir de ahí, junto con los productores y otros vecinos de la zona de Gorina, nos propusimos hacer la fiesta del tomate platense y ahí hubo como un punto de inflexión. Yo creo que las fiestas lo que lograron fue generar un espacio en el cual los que añoraban el tomate platense la reconocieran como un espacio donde ir a hablar con los productores, a comprar tomate platense, y fue creciendo en cuanto a cantidad de público que existía exponencialmente hasta la séptima, octava fiesta, que habrán ido 12.000, 15.000 personas, y eso más o menos se estabilizó. El ideal es que lo mantengan los productores, que no termine en campos experimentales solamente, ¿no? Y si les resuelven algo a los productores, sea mantener el cultivo, porque en tanto y en cuanto le significa algo a los productores, van a volver a reproducir las semillas para hacerlo en la campaña siguiente. Y eso traerá que la gente lo siga buscando, y también si la gente lo sigue buscando, el productor se va a sentir tentado a seguir produciéndolo. Acá hay un circuito virtuoso, ¿no?, entre producción y consumo que debería darle vida al tomate platense. No está curado nada de esto, ¿eh? Usted ya, esta planta, esta lo puede cortar ya. Ah, le tenés que sacar. Todo esto aquí. ¿Para qué? Para que no se haga tan en vicio, no se Claro, vaya en entonces vicio. la planta ya no sigue creciendo, Y se hace- toda la fuerza que va esto. Va para los costados. Claro. Cuando describen al tomate platense, me dicen, bueno, y el tomate platense es un tomate deforme. Y yo digo, no, tiene una connotación negativa. Es irregular, es lobulado, es achatado, Claro, eso es deforme es porque se compara con el tomate moderno. La variable forma al momento de definir un producto, en general, por suerte en los últimos años han empezado a convivir. Yo creo que hace muchos años no convivían. Lo feo, lo irregular, adjetivos que tienen una connotación negativa, estaban muy instalados, ¿no? Lo lindo, lo regular, lo parejo, lo que encaja, la antítesis estaba del otro lado. Hoy conviven con un modelo súper instalado que tiene que ver con lo lindo, lo regular, pero ya no es tan fácil desestimar al otro. Empecé a entender que hay una dificultad muy grande también. Eso es un desafío. Lo que me apasiona quizá hoy todavía es ese desafío. Para mí la experiencia con el tomate platense tuvo que ver con eso. Pude encontrar un lugar donde podía hacer lo que me gustaba, que era laburar con gente, con productores en la producción. Y de todo eso aprendí que eso es un desafío constante y cotidiano, que nunca termina. No es como laburar con un cultivo y lograste que rinda 2 quintales más y está bien porque no, esto es más complejo.